Hola, hoy vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. Vamos a repasar el concepto de la diabetes, vamos a ver qué es la insulina, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, cómo se clasifican y la diferencia entre ellas. También repasaremos un poco de la fisiopatología, veremos su cuadro clínico, la clasificación es diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, repasaremos también un poco. Veremos la señalización de la insulina, también veremos la translocación de GLUT4, cosas así iremos viendo, la ruta metabólica normal versus la ruta metabólica que estás con la diabetes. Veremos qué son los alimentos funcionales también y cómo controlar la diabetes con alimentos funcionales. Esto lo veremos durante la exposición y comencemos con el concepto. Vamos a comenzar con el concepto de la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre. Esto se puede deber a que el cuerpo no produce suficiente insulina o a que no puede utilizarla de manera eficaz. Esto quiere decir que hay un problema en la regularización del azúcar en la sangre que si no se controla puede generar complicaciones graves. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas que su función principal es permitir que la glucosa entre a las células para que se pueda ser utilizada como fuente de energía. Si no hay suficiente insulina o si esta no funciona bien, la glucosa se queda en la sangre, lo que provoca una hiperglucemia, que es el aumento anormal de azúcar en sangre. Entonces, es muy importante que la insulina entre a la célula de manera correcta. Hablaremos un poquito de la diabetes tipo 1 y esta es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico destruye las células beta del páncreas, que estas son las encargadas de producir la insulina. Al no haber insulina, la glucosa no puede entrar a las células y se acumulan en la sangre. Como consecuencia, esto hace que el cuerpo obtenga la energía de la grasa y lo que nos puede provocar a una cetoacidosis diabética, que es una condición muy grave. Esta enfermedad provoca que el hígado produzca cetosas que acidifican la sangre y esto altera el metabolismo. Es muy importante que se controle por eso los niveles de la insulina o la producción de insulina en el cuerpo en el caso de los pacientes con diabetes. Ahora les voy a hablar de la diabetes tipo 2, que si bien en esta el cuerpo sí produce insulina, pero el problema es que los tejidos como músculo, hígado, tejido adiposo no responden de manera correcta a ella. Esta condición le llamamos resistencia a la insulina y en esta el páncreas trata de compensar la producción de insulina produciendo aún más y lo que nos lleva, o sea, ya en consecuencia por tanta producción de insulina a una hiperinsulinemia, que con el tiempo las células beta se agotan y disminuye la producción de insulina, lo que genera después una hiperglucemia crónica. El problema aquí es la producción de insulina. Aquí sí se produce, pero el tejido adiposo no responde adecuadamente a ella. Entrando un poquito en cuanto a la fisiopatología, la del tipo 1 encontramos marcadores inmunológicos como los anticuerpos, los anti-GAT, los anti-IA2 y antiinsulina. Estos anticuerpos son los que atacan las células beta del páncreas. La destrucción de estas células que impide la producción de la insulina y que provoca los síntomas de la enfermedad. Aquí los marcadores inmunológicos son las anti. Entonces es muy importante que nosotros encontremos cómo es que atacan a las células beta. Hablando un poquito del cuadro clínico, los síntomas de la diabetes dependen del nivel de la glucosa, pero no o sea, del nivel de la glucosa en sangre, perdón, pero no en todos los casos. En algunas personas no pueden presentarse síntomas, pero
especialmente en la prediabetes, en la diabetes gestacional y en la diabetes tipo 2. Es donde se suele presentar dependiendo del nivel de glucosa en sangre. Pero hablando de la diabetes tipo 1, los síntomas siempre suelen ser de forma rápida, o sea, suelen aparecer de forma rápida y ser más intensos. Entre los signos más comunes es la sed excesiva, la pérdida de peso gradualmente, la frecuencia urinaria excesiva, el cansancio. ¿Por qué? Porque estos pacientes lo primero que empiezan a presentar es eso, esos síntomas, y la mayoría la pérdida de peso. Aquí ya entraremos un poco en la clasificación y yo les hablaré sobre la diabetes tipo 1. Este tipo representa al 10% de los casos y se caracteriza por la hiperglucemia causada por un déficit absoluto de insulina. En la mayoría de los casos se debe a una reacción autoinmune donde el sistema inmunológico produce anticuerpos donde atacan las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Y en la diabetes tipo 2 vamos a ver que representa del 90 al 95% de los casos y se caracteriza por una resistencia a la insulina, lo que ya vimos. Lo que significa que aunque el cuerpo produce insulina, esta no actúa correctamente con el tiempo. Esto también puede llevar a una deficiencia relativa a la insulina y suele estar asociada con la obesidad, y en la mayoría de los casos no se requiere el uso de insulina exógena como si se requiere en la diabetes tipo 1. Vamos a observar también la diabetes gestacional. Esta se diagnostica generalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo y muchas veces es asintomática, entonces es complicado que se diagnostique. Por eso hay que ir constantemente a hacerse chequeos durante el embarazo. Es importante detectarla y tratarla porque puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. También aumenta la probabilidad de que la madre desarrolle diabetes tipo 2 en el futuro. Vamos a ver también la señalización de la insulina. Cuando la insulina se une a un receptor, activa una enzima llamada tirosinacinasa que se autofosforila en residuos de tirosina. Esto inicia una cascada de señalización que permite que otras proteínas se activen, como los sustratos del receptor de la insulina, conocidos como IRS1. Esto es fundamental para que las células capten la glucosa correctamente. Los IRS activan a una enzima llamada P13K que convierte PIP2 en PIP3, como lo vemos. Este segundo mensajero activa varias proteínas, incluyendo la proteína sinasa B, también conocida como ACATA. Esta señalización es clave para muchas funciones celulares, entre ellas la captación de la glucosa. Aquí vemos una imagen general de esto. Finalmente, la proteína ACATA ayuda en la translocación del transportador GLUT4 hacia la membrana celular. Este transportador es el que permite que la glucosa entre en las células. ¿Ok? Vamos a repasarlo de nuevo. La proteína ACATA ayuda en la translocación del transportador GLUT4 hacia la membrana celular. Este transportador es el que permite que la glucosa entre a las células, especialmente en el músculo y en el tejido adiposo. Si este proceso no ocurre, como en la resistencia a la insulina, la glucosa se queda en la sangre. Vamos a ver también la ruta metabólica normal y también cómo funciona la ruta metabólica en la diabetes. En condiciones normales, con insulina funcional, la glucólisis está activa y los procesos como la gluconeogénesis o la lipólisis están inhibidos. Sin embargo, en la diabetes estos procesos se alteran, la glucólisis disminuye y se activan procesos como la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis, sobre todo en la tipo 1. Esto genera un metabolismo desbalanceado que contribuye a las complicaciones de la enfermedad. Ya comprendiendo lo que es la diabetes, lo que es la diabetes tipo 1 que ocurre, lo que ocurre en la diabetes tipo 2, la fisiopatología, la resistencia a la insulina, vamos a ver lo que nos interesa en esta exposición, que son los alimentos funcionales que nos van a ayudar a combatir durante la enfermedad y también los que nos pueden ayudar pre-enfermedad, los que nos pueden ayudar a evitar tener esta enfermedad. Pero para entender qué alimentos funcionales nos van a ayudar en ella hay que entender primero qué son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que además de aportar nutrientes ofrecen beneficios específicos a la salud.
son útiles en la prevención o el control de enfermedades como la diabetes mellitus. Algunos ejemplos son los probióticos, los alimentos ricos en fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos como los polifenoles. Lo vamos a ver adelante. Vamos a ver el control de la diabetes con alimentos funcionales. Cuando una persona ya vive con diabetes, los alimentos funcionales pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina y prevenir complicaciones. Por ejemplo, los alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales y verduras, ralentizan la absorción de los carbohidratos. Los antioxidantes, como los que contienen los frutos rojos o el té verde, reducen el daño oxidativo. También los alimentos fermentados mejoran la microbiota y el control glucémico, y las legumbres ofrecen un índice glucémico bajo y proteínas de calidad. Veremos algunos ejemplos de los alimentos funcionales. Aquí, como vemos en las diapositivas, vemos algunos alimentos funcionales y sus beneficios. Por ejemplo, la avena contiene betaglucanos y estos ayudan a disminuir la glucosa postprandial. La cúrcuma con su curcumina tiene efectos antiinflamatorios y mejoran la acción de la insulina. La canela mejora la sensibilidad a la insulina gracias a sus polifenoles. Los frutos rojos aportan antocianinas con efectos antioxidantes y vasoprotectores. Y el pescado azul rico en omega 3 mejora el perfil lipídico y reduce la inflamación. Como podemos ver, la diabetes mellitus es una enfermedad compleja que requiere un enfoque integral para su control. La alimentación juega un papel muy importante y los alimentos funcionales son una herramienta útil para mejorar la salud de quienes lo padecen. Llegamos a la final de la exposición y espero que haya quedado muy claro. Gracias por su atención.